exposición lo que representa es el homenaje de Juan Carlos Román, del pintor Juan Carlos Román, a la gran tradición de la pintura española. Un homenaje, por otra parte, no exento de ironía. Un homenaje en el que se rinde tributo a tres de los grandes pintores de la historia de España, que serían Velázquez, Dalí y Picasso. Es una exposición de pintura, pero no habla solamente de pintura. No es la obsesión de un pintor, sino es la perseverancia de un artista que utiliza la pintura para desarrollar un discurso. En este caso, como muy bien decía Ángel, un homenaje a la pintura española. Y sobre todo, yo creo que es un homenaje también a los pintores anónimos, a esos pintores que inevitablemente desaparecemos. El montaje recuerda las acumulaciones de obra que se producían o que todos hemos visto y seguimos viendo en los grandes museos del siglo XIX o del siglo XX. Pretende, de alguna manera, evocar ese mundo que el pintor homenajea y al mismo tiempo jugar con una serie de contradicciones con ese propio montaje. Pretende mostrar mucha pintura, mostrar la dificultad de ver mucha pintura, y como el propio Juan Carlos ha dicho, pretende además un segundo homenaje, por así decir, a esa segunda línea de la pintura, ¿no? Los que se quedan amontonados porque no ocupan los grandes espacios, los grandes salones de los museos. Destacaría esa especie de nostalgia cargadísima de ironía del pintor de corte, ¿no? De hecho, hay monarcas retratados, hay retratos de políticos, de bufones, toda esta, digamos, imaginería o iconografía tradicional de la pintura española. Pues está desde Felipe IV hasta Felipe VI, está el rey emérito Juan Carlos I, o incluso un diputado de Podemos en la Junta de Aragón. Está desde un exdirector de un museo a un artista que murió de SIDA. Es decir, hay una mezcla de acontecimientos y de ejercicios que tratan y que establecen un diálogo, ¿no? Un discurso. Yo creo que el espectador, cuando entre aquí y vea esto por primera vez, será como algo explosivo, ¿no?